Cuando uno hace Ho'oponopono, está haciendo tres cosas. Por un lado, está accediendo al mundo de los Aumakua. Por el otro, está perfeccionando el verbo y al mismo tiempo está instruyendo correctamente al Unihipili. Cuando uno pide perdón, de entrada esto purifica el camino hacia los Aumakua, porque el Aumakua siempre está atento de lo que le sucede al Uane, y solo un uso inadecuado del Unihipili interfiere en el proceso. Esto es simplemente por un asunto de protección. El Unihipili funciona para el Uane como una especie de ángel de la guarda, en el sentido de que está preocupado por su bienestar. El Unihipili es la inteligencia que gobierna el cuerpo. El tránsito de cualquier cosa hacia la mente pasa por él. De modo que primero el estímulo impacta en los sentidos y luego pasa por el proceso de reconocimiento con el uso de la memoria y la respuesta orgánica antes de pasar al proceso de elaboración verbal que hace el Uane, seguido de la respuesta emocional que el Unihipili hace de la verbalización del Uane. Entonces, desde que el estímulo está en los sentidos hasta que su imagen se crea y surge la palabra para nombrar lo percibido, se está en el terreno del Unihipili. Cuando es nombrado, está bajo el mando del Uane, incluyendo todo lo que se piense y se analice de lo visto, y luego el Unihipili responde a las elaboraciones verbales en forma de emoción. Ahora bien, puede que el Unihipili no tenga una inteligencia muy compleja y quizá no sepa muchas cosas, pero de seguro sabe esto. El Uane es muy frágil. Cuando se conmociona, puede incluso romperse, despegarse de la realidad, enloquecer. Todos los arranques neuróticos, los brotes psicóticos y las manifestaciones esquizofreniformes son muestras de lo que pasa cuando el Uane se fractura. El Unihipili protege al Uane todo lo que puede. Entonces, cuando éste está seguro de que hay algo que puede dañar severamente al Uane, éste se lo esconde. El Unihipili percibe todo lo que pasa por los 5 sentidos las 24 horas del día, desde el nacimiento hasta la muerte. Y el Uane percibe solo una pequeñísima fracción de esto. Digamos que es un porcentaje pequeño, porque solo percibe lo que puede procesar. Es claro que los procesos del Uane, al ser más complicados que los del Unihipili, tardan más y consumen más energía, aunque es más exacto decir que consumen energía de nivel más alto. Entonces, cuando algo es potencialmente dañino, según las instrucciones que ha estado grabando el Unihipili durante toda la vida, el Unihipili lo oculta o lo bloquea en el momento de que muestre ser peligroso para el Uane. Supongamos, por ejemplo, que una mujer está siendo engañada por su marido y la pobre dice no darse cuenta. Finalmente un día, el hombre le pide el divorcio porque se va a casar con su amante. La mujer queda desolada, aunque lo interesante no es que se quede desolada. Lo interesante es que un tiempo después empieza a atar cabos y se da cuenta de que siempre lo supo. Empieza a recordar cosas que había pasado por alto, llamadas, salidas, olores. Todo eso estuvo siempre ahí, pero ella no lo vio. Uno podría pensar que ella sí veía eso y se hacía la desentendida, pero en realidad lo que pasó es que su Unihipili sabía que si le mostraba esas cosas podría lastimar a su Uane severamente. Quizás te preguntes, ¿no hubiese sido mejor que el Unihipili lo hubiese avisado a tiempo? Pero no. Eso no lo elige el Unihipili.
Él solo trabaja sobre la base de la programación que tiene. Y esa mujer había dicho más de 1.000.000 de veces cosas tales como ojos que no ven, corazón que no siente, si mi marido me engaña que yo no me entere. Incluso pudo haber dicho, si mi marido me engaña yo me moriría. El Unihipili solo hace lo que debe hacer según los datos de los que dispone. Del mismo modo, el Unihipili puede evitar que algunas peticiones que hace Luane lleguen a la Aumakua. No es que puede hacerlo, sino que lo hace constantemente. Y gracias al cielo que es así. Si no, la civilización humana habría desaparecido hace tiempo. Piensa en las veces que las personas dicen cosas como esta. Me quiero morir, trágame tierra, que me lleve el diablo. Si pasa esto me muero, ojalá que se mueran todos los hombres. O dice afirmaciones tales como todo lo malo me pasa a mí, el mundo es cruel, el cochino dinero. Ahora piensa en esto. Te la pasas diciendo que el dinero no es importante, que el dinero es cochino, que es algo que tiene que ganarse con sudor y lágrimas, que los ricos no van al cielo, que cuando uno tiene dinero es envidiado, que pueden robarlo y ya no tiene tranquilidad. Dices que a ti lo material no te interesa. Cuando ves casos de robos y secuestros te alegras de ser pobre y dices que lo prefieres. Eso es lo que le has enseñado a tu Unihipili. Y luego enciendes velas y haces oraciones y clamas al cielo pidiendo prosperidad económica. Es claro que el Unihipili no dejará subir esas oraciones al Aumakua, ni que se lo digas directamente. Primero tendrías que convencerlo de que toda la programación previa está mal. Liberarte de estas creencias limitantes que tú mismo has puesto a tu capacidad de generar dinero. Eso es lo que estás haciendo justo ahora cuando usas Ho'oponopono. Entonces, el Ho'oponopono limpia el camino a la Aumakua. Además, cuando lo haces por los demás, estás desencadenando poder para ayudar a los que lo necesitan, y entrenarte en esto es la forma más segura de convertirte en un Aumakua. En segundo lugar, estás purificando tu verbo. Estas 4 frases son maravillosas, son cosas que merecen ser dichas. No como el discurso cotidiano de casi todas las personas que son verdaderas odas al odio, al disgusto, a la insatisfacción, a la codicia y a la vanidad. Decir estas 4 frases te centran, te limpian, te ubican. Son la mejor forma para darle poder a la palabra hablada, para ganar autoridad. Y por supuesto, estás instruyendo correctamente al Unihipili, porque él empieza a entender que todas las cosas por las que pides perdón son cosas que son incorrectas y que no deberían aparecer en la vida. Además, se le enseña al Unihipili valores como la compasión, la benevolencia, la sabiduría, la responsabilidad, el valor y el desprendimiento. Si el Luane le muestra al Unihipili que es capaz de tomar sobre sí situaciones enormemente inarmoniosas y pedir perdón por ellas con entereza y gallardía, es claro que el Unihipili respetará a Luane, seguirá instrucciones y le servirá confiadamente. Hay 2 posibilidades para la mente verbal en cualquier momento del día. Puede estar hablando del pasado o del futuro. Incluso cuando decimos que la mente está en el presente, lo que queremos decir es que está hablando de todo lo que va ocurriendo. Es claro que lo que va ocurriendo es presente convirtiéndose en pasado. Por lo tanto, es el pasado más reciente. Lo que las personas no notan es que todas sus vidas son exactamente así. Hay grandes etapas de la vida que son solo como una repetición constante de cosas. Días que son exactamente iguales a otros días y así sucesivamente durante temporadas.
Esto hace que la vida se vea y se sienta tremendamente gris. Por otro lado, normalmente las cosas que se repiten no son las mejores. Suelen ser cosas que detestamos. Las mismas historias, aun cuando puedan ser agradables, llegan a aburrir y se vuelven historias neutras que hacen que desees con desesperación algo nuevo. Por otro lado, existen ocasiones que ocurren cosas que son genuinamente nuevas y no requieren de nada especial. Por ejemplo, la misma típica reunión con los amigos puede terminar siendo algo agradable y novedoso, algo fresco, aunque uno en realidad no pueda decir que nada es nuevo ni fresco, ni siquiera la comida. En todo momento podemos estar viviendo una de dos cosas: memorias repetidas o inspiraciones. Cuando una cosa no ha sido resuelta en nuestras vidas, regresa y es una memoria repetida. Se repite incesantemente hasta que es liberada o limpiada. Las inspiraciones no son solo esas ideas que repentinamente vienen a la mente, sino que es algo nuevo y fresco traído a la experiencia por medio del Aumakuan. Podemos ver esto de dos maneras. O vemos como que todo está ahí en el mundo y el Aumakua solo te guía a conseguirlo, o vemos cómo el Aumakua lo crea y lo cristaliza para ti, lo trae a tu vida. Ambas cosas son iguales porque a nivel práctico tienen el mismo efecto. Si bien las memorias repetidas son cosas que vivimos, que no terminamos de integrar, comprender o simplemente aceptar, las inspiraciones son cosas que debemos vivir porque nos hacen bien. Todo lo que venga a tu vida y tenga algo inarmonioso son memorias repetidas que deben ser limpiadas con la práctica. Cuando las memorias repetidas son completamente limpiadas, simplemente dejan de aparecer. Y mientras más memorias repetidas sean limpiadas, más espacio queda libre para que vengan inspiraciones. Todas las personas que vienen a tu vida son memorias repetidas que vienen para ser liberadas. Empezar a ver el mundo de esta manera lo convertirá en un campo de práctica para el Ho'oponopono. Entonces las personas que te hirieron, todas ellas fueron solo memorias repetidas que vienen a ti para ser liberadas, cuentas pendientes. Entonces pides perdón con las 4 frases, se limpian y se van. Esto suena muy simplista, pero no lo es. Hay que estar muy atento y poner el corazón para borrar memorias repetidas muy profundas y arraigadas, pero vale la pena hacerlo. Veamos algunos ejemplos de la aplicación y práctica de Ho'oponopono. Una mujer llamada Luisa tenía dificultades para ver cómo era posible que uno pudiese ser responsable de las cosas que le suceden a otros. Para ello, comenzó a poner foco en su propia familia. Una familia es una forma de organización social, donde casi todas las personas están unidas entre sí por fuertes lazos emocionales que normalmente esconden profundas heridas. Por ejemplo, las madres influencian a sus hijos, pero eso no evita que los hijos al mismo tiempo influencien a sus padres. Lo que no es tan fácil de ver es ver cómo puede uno afectar la relación de dos personas, como por ejemplo la relación de la madre de Luisa con su hermano José. José era la oveja negra de la familia, mientras Luisa era una mujer profesional y autosuficiente. José era el típico hijo que nunca quiso hacer nada con su vida. La relación de todos con él en su casa era terriblemente tensa. Luisa se preguntó: ¿cómo puede ser que yo tenga algo que ver en la relación de mi madre con José? Claro, si Luisa no existiera, ¿podría ella hacer las comparaciones entre ella y José? Todos en esa casa son responsables de que José sea como es. Todos tienen sus ideas sobre él, y aunque él lo intente, la familia no creerá en ningún cambio que pueda observar. Cuando vean que José hace algo, esperarán internamente que fracase, porque eso es lo que siempre se espera de José. Es un prejuicio, y nadie está dispuesto a cambiar un prejuicio. La expectativa de que falle hoy o mañana
siempre estará ahí, para luego venir y decir, te lo dije, otra vez tengo que ir a rescatar a José. A veces solo un pequeño giro en nuestra perspectiva puede cambiar toda la realidad que nos rodea. El unihipili siente culpa, entonces no le podemos decir que no sienta culpa. Tenemos que decirle, veo que tienes culpa, entonces vamos a resolverla. Aceptar el problema para luego resolverlo, en lugar de simplemente negarlo y tratar de que nuestro raciocinio venza a nuestro corazón, es poner solo un parche en agua tibia para el dolor. Si la persona niega la culpa, entonces empezarán a manifestarse en el sueño o en el cuerpo físico. Recuerden que el unihipili tiene una inteligencia muy básica que se basa en asociaciones y en lo que podría llamarse pensamiento deductivo, y trata de trabajar sobre esto cuando el Wane está dormido. Es por eso que lo que nos molesta, o lo que nos atormenta, o lo que nos condiciona, se muestra en los sueños de forma simbólica, porque los sueños son el unihipili tratando de hallarle explicación a algo que no le termina de cuadrar. La única manera de arreglar esto es asumiendo la responsabilidad, enfrentando la culpa y purificándola por medio de la experiencia del perdón.